Bienvenidos a la semana 12, etapa 2, segundo trimestre, repaso de ciencias naturales. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado. Por ejemplo, acciones como arrastrar, empujar o atraer un objeto conllevan la aplicación de una fuerza que puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformar su estructura según sea aplicada. Existen dos tipos de fuerzas: las fuerzas de contacto y las fuerzas sin contacto. Las fuerzas de contacto se clasifican en fuerza aplicada, que es la que se da a un objeto, y las fuerzas de fricción es cuando se aplica la fuerza y el objeto viene en sentido contrario. Las fuerzas sin contacto son las fuerzas de gravedad, que es una fuerza de la naturaleza, la fuerza magnética, que se aplica en los imanes, y la fuerza eléctrica, que es una fuerza de fricción. Características de la fuerza. Cuando aplicamos una fuerza, siempre tendremos que identificar que ésta tiene características generales. El punto de aplicación o lugar donde ejercemos la fuerza. La dirección de la fuerza que produce el movimiento, en este caso la dirección es hacia adelante. El sentido del movimiento que produce un cuerpo, es decir, si el objeto se acerca o se aleja de nosotros. En este caso, se aleja. La intensidad o potencia, es decir, si aplicamos toda nuestra fuerza o solo un poco de ella para producir el movimiento del objeto. Puede ser toda nuestra fuerza si el objeto es grande y pesado, o un poco de fuerza si el objeto que vamos a mover es pequeño o no pesa tanto. La fuerza de gravedad. La gravedad es una fuerza de atracción que un cuerpo celeste ejerce sobre un objeto. En este contexto, nosotros, como parte de la materia, somos afectados por esta fuerza y somos atraídos hacia el planeta. Así, todos los cuerpos, desde los que tienen poca masa hasta los que tienen mucha masa, estarán afectados por esta fuerza física. Tenemos que, si los astronautas salen del planeta, son atraídos hacia ella y necesitan trajes especiales para moverse en el espacio. Cuando caemos o tropezamos, nuestro cuerpo tiende a ir hacia el piso. Cuando lanzamos algún objeto hacia arriba, este tiende a caer nuevamente al suelo. Los frutos, cuando están maduros, pues caen hacia el suelo, producto de la fuerza de gravedad. La fuerza magnética es un tipo de fuerza que se da en los imanes. Los imanes se caracterizan por poseer dos polos, uno positivo y otro negativo. Dos polos iguales de imanes se repelen. Tenemos aquí la repulsión. Tenemos dos polos negativos, se repelen, no se unen.
mientras que dos polos diferentes se atraen. Tenemos el polo negativo, el polo positivo, ellos se atraen. Esta fuerza de atracción o repulsión entre imanes es la fuerza magnética. Tenemos que los imanes atraen siempre a los metales. Fuerzas y cambios de los objetos. Existen factores para que un cuerpo cambie de forma. Uno de ellos es la intensidad de la fuerza que se aplica sobre el material. Hay una mayor probabilidad de producir cambios de forma si la fuerza aplicada es alta. Por ejemplo, cuando un automóvil choca con violencia a otro, hay una gran deformación de los materiales. Otro factor es la consistencia o estructura del material donde se aplica la fuerza. Observamos aquí dos choques de autos. En este caso, la fuerza aplicada parece que no fue mucha porque no hubo mucha destrucción. Mientras que acá parece que la fuerza aplicada fue altamente fuerte porque los dos automóviles están totalmente destruidos. También se podría dar que estos autos, sus materiales sean altamente resistentes. Y los de acá, pues, son altamente deformables. Los tipos de deformaciones. Tenemos dos tipos de deformaciones. Las deformaciones temporales o elásticas y las deformaciones permanentes o plásticas. Las deformaciones temporales o elásticas. Algunos materiales como cauchos, esponjas y ciertos plásticos se deforman cuando se aplica la fuerza, pero vuelven a su estado original cuando ha terminado la acción de la fuerza. Su estructura hace que sean cambios de forma momentánea y luego regresan a su estado natural. Es decir, tienen cierta memoria de estado natural. Esta característica es muy importante en la industria de elásticos, resortes, colchones o amortiguadores. Mientras que las deformaciones permanentes o plásticas, existen materiales como los metales que cuando se aplica una fuerza se deforman permanentemente. Por ejemplo, si aplastas una gaseosa enlatada, el envase de aluminio se mantiene en ese estado deformado por causa de la disposición de las moléculas que componen la lata. Podemos observar aquí la lata de Coca-Cola. Si aplicamos la fuerza se deforma y no vuelve a su estado natural. Tenemos fuerzas no paralelas al movimiento de un objeto. Esta es otra fuerza que incide en el cambio de dirección, la que va en sentido contrario al movimiento del objeto, o simplemente incide en diferente dirección al movimiento del objeto. Las fuerzas no paralelas producen desviaciones de un curso o pérdidas de ruta. Es común que al viajar en auto durante la lluvia, si el conductor se topa con una corriente de agua, el auto se desvía de su dirección, incluso con el riesgo de accidentarse, como podemos observar en esta gráfica. Los vientos en direcciones diferentes
alas del avión pueden alterar su ruta e incluso pueden hacer abortar el despegue. Abortar el despegue es decir, posponer el horario de salida de los aviones, porque cuando hay vientos contrarios se puede dar un tipo de accidente trágico. La estructura de la Tierra. Nuestro planeta está constituido por 3 capas externas. Observamos la atmósfera, que es la parte que rodea al planeta, el espacio, ¿no? Y que está compuesto por aire. La hidrosfera, que es el agua de océanos, mares y lagos que tiene el planeta. Y la litosfera, que es la parte sólida, es decir, el suelo que pisamos. A su vez, la litosfera tiene capas internas que en conjunto forman la geósfera. La corteza o litosfera es la capa superficial de la estructura interna del planeta. En esta capa se desarrolla casi la totalidad de la vida. En él se extraen los minerales para su uso en la industria, la tecnología y otros. La litosfera es una capa muy dinámica, pues la influencia de factores externos como el aire, el viento, el agua, e internos como el movimiento de placas modifica constantemente su forma. La litosfera o corteza terrestre está fragmentada en una serie de placas tectónicas que flotan sobre materiales fluidos. Hay 2 tipos de corteza, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental se encuentra debajo de los continentes. Tiene un espesor de entre 25 kilómetros a 70 kilómetros. Este grosor varía por la presencia o no de cadenas montañosas. Podemos observar aquí la corteza continental y tenemos las cadenas montañosas. Mientras que la corteza oceánica es la que está debajo de los océanos. Es más delgada que la corteza continental, ya que tiene un espesor de entre 10 y 20 kilómetros. Esta capa cubre más del 50% del planeta. Es más pesada que la corteza continental. Por eso, cuando chocan ambas, la corteza oceánica siempre se hunde en un movimiento llamado subducción. Observamos la corteza oceánica, que es mucho más delgada que la corteza continental. Podemos observar la corteza continental es mucho más gruesa, mientras que la corteza oceánica es más delgada. Comparto la guía de actividades de la clase. Guía de actividades de la semana 12. Tarea número 5, tarea de repaso de la etapa 2. Selecciona la respuesta correcta, relaciona las características de la fuerza, contesta, ¿qué es la fuerza de gravedad? ¿Por qué se caracterizan los imanes? ¿Cómo inciden las fuerzas no paralelas en el movimiento de los objetos? ¿Cuáles son los factores que modifican la estructura de la litosfera? Grafica las capas externas de la Tierra. Finalmente, anota los nombres de las fuerzas sin contacto. Hemos culminado el repaso
de ciencias naturales.